Tardes. Ok. A ver. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de Grupo Testec. Bienvenidos a todos los participantes. En este webinar de hoy, bueno, hablaremos de un tema que a nosotros nos resultó un poco interesante. Nos pareció eh, que quizás vale la pena un poquito hablar de esto. Ética en los ensayos no instructivos. Efectivamente, es un tema no solo aplica a los ensayos no instructivos, pero si lo aplicamos a los ensayos no instructivos, creo que puede ser muy importante, dado la naturaleza de nuestra labor, ¿no? Entonces, bueno, antes de empezar, brevemente, hacerles un espacio publicitario. Hasta el día de hoy es la promoción de 40% de descuento en la plataforma de academia, en nuestros cursos de ensayos no instructivos. Entonces, cualquier persona, si alguno de los aquí presentes está interesado, hoy es el último día de la promoción de Black Friday. Bueno, ya va para una semana, pero bueno, la extendimos porque tuvimos mucho movimiento con eso. Entonces, para cualquier persona que quiera beneficiarse del descuento de 40%, puede entrar a la plataforma Academia Testec y bueno, gozar de ese beneficio. Y bueno, si le quieran hacerla llegar la información a cualquier otra persona, por favor, extiendan la invitación. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de este webinar, ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy? Realmente vamos a dividirlo en tres partes. Ética profesional, vamos a hablar de algunos conceptos claves para entender un poco qué es la ética. Evidentemente, esto no es un curso de moral, ni de teología, ni de filosofía, no, ni mucho menos, porque yo no me considero un experto en esa área, pero hablaremos de puntos básicos para entender el impacto, que va a ser la segunda parte del webinar, que puede tener esa mala toma de decisiones en el mundo, ¿no? Porque en el mundo, en la parte de inspección como tal, afecta a plantas industriales, afecta construcción de puentes, afecta aviación, afecta parte marítima, cualquier área industrial y no industrial tiene inspección mediante ensayos no instructivos, procesos de fabricación. Entonces, falta de ética en estos procesos tiene un impacto directo en el público general. Entonces, la ética tiene que estar ahí presente. Y por último, bueno, hablaremos de algunas de las causas que pueden originar comportamientos de este tipo y cómo prevenir. O sea, ¿qué podemos hacer para prevenir desde el punto de vista del inspector propiamente, desde el punto de vista del empresario que tiene inspectores y desde el punto de vista del cliente final, en el caso de que también se pueda colar por ahí esta problemática, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, empezamos hablando un poco sobre ética como tal. Entonces, para ello, realmente vámonos al diccionario. ¿Qué es la ética? Conjunto de normas morales que rigen la conducta de una persona en cualquier ámbito de la vida. Vamos a pensar que son normas morales, ¿ok? Vamos a partir de esa base. Ahora, qué es la moral? Entonces, la moral es perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de la persona desde un punto de vista de la bondad o malicia. Entonces, estos dos significados están intrínsecamente relacionados, la ética y la moralidad, porque evidentemente para ser éticos tenemos que ser morales. O sea, porque uno me puede decir, bueno, es que yo puedo tomar una decisión buena o una decisión mala, pero eso realmente es independiente de lo que tú pienses, ¿no? O sea, yo tengo mi moral, yo tengo mi ética, yo decido qué es bueno y qué es malo. Eh, Podemos pensarlo así, pero si nosotros pensamos en un defecto, en una grieta, en una falla, en un componente, cuando estamos inspeccionando, una grieta es una grieta, punto. Ahí no hay subjetividad alguna. Después, si nos vamos a otros temas de subjetividad, bueno, también podríamos pensar de temas de subjetividad, pero vamos a quizás a ahondar un poquito en estas dos definiciones. Entonces, si las mezclamos, nosotros podríamos decir que la ética es un conjunto de normas
relativas al carácter de la persona, vista desde la bondad o maldad que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de su vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué es eso del carácter? Realmente cuando una persona nace, nace con un carácter. Yo les puedo hablar de que yo tengo una hija que va a cumplir 2 años ahorita y ella ya tiene un carácter bastante evidente. Es una niña que, bueno, y le gusta, vamos a decir, como se dice en Venezuela, es mandona, ¿no? Ella dice que lo que quiere y cómo lo quiere y hay que hacerle caso. Digo, muy pequeña todavía, pero ella ya de por sí ya sabe, ¿no? Ella tiene un carácter con el que nació. Ahora, ¿qué pasa? Todos los seres humanos nacen con un carácter, pero se forman ese carácter, ese carácter es forjado. O sea, nosotros venimos con un temperamento desde que nacemos, pero la vida nos lleva a tomar decisiones. Ahora, ¿qué decisiones? Bueno, desde que cómo nos paramos, qué ropa nos ponemos, cómo nos vestimos, si decidimos pagar un producto, si decidimos robar, si decidimos decir la verdad, si decidimos mentir, todas esas son decisiones que van a influir nuestro carácter. Y esas decisiones de cualquier tipo, de lo que sea en el día a día, no son decisiones intrascendentes, son decisiones que nos afectan directamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si una persona, ¿verdad? Decide hacer, vamos a decir, entre comillas, porque todavía no hemos definido qué es bueno y malo, si nosotros vamos a tomar decisiones buenas constantemente, nosotros fomentamos virtudes. De lo contrario, formamos vicios, ¿no? Este, y retomando un poco el tema que estamos hablando ahorita, ¿no? Que la moralidad puede ser subjetiva, cada quien puede tener su propia moral. O sea, esto es bueno porque yo digo que es bueno, porque es bueno, punto. Yo hago la calibración de esta manera de mi equipo de ultrasonido porque siempre me han dicho que la calibración de mi equipo de ultrasonido se tiene que hacer de esta manera. Uh, Mi jefe lo hacía así, yo lo hago porque mi jefe lo hacía así, yo supongo que esto es bueno. Ahora, hay un procedimiento detrás de eso, hay un paso a paso de cómo se calibra el equipo. Porque no podemos meterle subjetividad a algunas cosas. No podemos ser subjetivos con una gran cantidad de cosas. O sea, por ejemplo, yo digo que la ética es subjetiva, entonces vamos a suponer una persona A, ¿verdad? Una persona que dice que el racismo es bueno, que torturar es bueno, robar es bueno, asesinar es bueno, que la esclavitud es buena. Entonces aquí tenemos que partir de la base que hay cierta, vamos a decir, una base conceptual mínima que todos los seres humanos como personas compartimos. Porque si otra persona dice que no, que es que el racismo es malo, torturar es malo, robar es malo y todas estas cosas son malas, bueno, entonces aquí ya, si todos estamos de acuerdo en esto, ok, ya no hay subjetividad aquí. O sea, claro, ya como les dije, esto no es un tema esto no es un curso de filosofía, ni de moral, ni de ética, es simplemente partir de una base para luego hablar de lo que nos interesa, ¿no? El impacto en la parte de inspección, el impacto en los ensayos no instructivos. Entonces tenemos que pensar, no, la ética no es subjetiva. La ética tiene unas, vamos a llamarla, unas bases fundamentales por el hecho de que somos seres humanos, que tenemos raciocinio, ¿no? Nosotros pensamos. Entonces no es subjetivo. Todo lo que nosotros hagamos en el día a día es una toma de decisión. Y nosotros, esta toma de decisión, nosotros tenemos que ser capaces de respaldar nuestra decisión. Y nosotros tenemos que ser, eh, vamos a decirlo, ¿cuál es la palabra? Em, Perdonen que se me fue la palabra, tenemos que ser juzgados en función de lo que nosotros decidamos, ¿no? Si nosotros vamos a suponer un caso de inspección, ¿no? Si nosotros, ¿qué puede pasar? Que tenemos un lote, vamos a suponer, de pernos de, una, de un cliente, ¿verdad? O, por ejemplo, un lote de tuberías de perforación de petróleo, de yacimientos petroleros, ¿no? Y nosotros estamos como control de calidad y nos dicen, mira, de este lote de 100 tubos, 300 tubos, necesito que tú me digas cuáles están buenos y cuáles están malos, ¿no? Ventas, inspección, ultrasonido, corrientes inducidas, radiografía, el método que nosotros digamos que es. ¿Qué creen que nos va a pedir el cliente? O sea, ¿qué puede pasar, no? ¿Qué podría pasar? Bueno, él de repente nos va a decir, mira, yo necesito que no más del 50% puede salir rechazado, porque si no, no te voy a volver a contratar en el próximo contrato.
vamos a buscar a otra persona que sí nos dé el 50%, como mínimo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Ahí puede ser, o sea, porque ya va, perdón, antes de continuar, Sergio, veo que dices que no ves nada y no tienes audio. Eh, no sé si alguien puede comentar en el chat porque, a ver, ¿se escucha? Por favor, ¿me pueden confirmar en el chat que me están escuchando? Se ve y se escucha bien. Gracias, Francisco. Gracias, Alejandro. Ok, Sergio, yo no sé si me escuchas. Supongo que es un problema. Vamos a escribir aquí. Si puedes, salte y vuelve a entrar. Sergio. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, retomando el caso de los tubos de perforación, ¿no? Esto, ok, ¿qué pasa ahí si el cliente final nos dice que no nos va a volver a contratar, ¿verdad? Si rechazamos más del 50% o del 40% o del 30%, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a los tubos que estén malos, vamos a decir que están buenos, solamente por el hecho de mantener el contrato. ¿Quién nos obliga a hacer eso? ¿Nos está obligando nuestro jefe o nosotros mismos como inspectores porque si no nos van a votar o porque si no nos vamos a quedar sin trabajo? Porque bueno, si de repente se mete un tubo malo en el yacimiento, bueno, ¿qué impacto puede tener eso? Realmente lo desconozco, pero vamos a llevar el caso a no sé, a un puente, a una soldadura a un puente. ¿Qué pasa si se cae el puente con 60 carros montados en el puente? ¿Quién es culpable? Porque hay una trazabilidad de inspección. ¿Quién hizo la inspección? ¿Qué fecha? ¿Cuándo se calibró el equipo? ¿Cuáles son los registros de la inspección? Eso tiene que estar. Pero claro, si hay un problema ético-moral, un problema de extorsión por parte del cliente, por ejemplo, porque eso también puede ser. Nosotros como inspectores en la parte de inspección, nosotros tenemos que ser firmes con lo que hagamos. O sea, nosotros tenemos que seguir nuestro procedimiento. Nosotros tenemos que garantizar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. No que porque tal persona me dijo que se hacía así. No, no, no. Yo tengo que irme a la norma. Yo tengo que irme al procedimiento. Yo tengo que verificar que lo que yo estoy haciendo está bien. Entonces, claro, aquí ya la cosa se vuelve un poco más compleja cuando le metemos el día a día, ¿no? Y lo que hemos hablado ahorita de la toma de decisiones del ambiente externo. ¿Qué puede suceder, no? Eso lo veremos más adelante en algunos casos, porque evidentemente esto es algo muy eh, que tiene muchos matices, que quizás en un webinar no nos da tiempo de abordarlas todas. De todas maneras, le comento que nuestro plan es montar un curso de ética en los ensayos no destructivos en nuestra plataforma. Si alguien está interesado, yo pensaría que para el primer trimestre del año que viene estaríamos ese curso ya completo, con todo desglosado, mucha más información. Pero bueno, simplemente dejo el comentario, ¿no? Entonces vamos a la siguiente lámina. Entonces pensemos en ética profesional. La ética profesional, basándonos en el certificado, ¿verdad?, de ética que hablamos ahorita, podemos decir que es un conjunto de normas morales que guían el comportamiento de los empleados y las empresas con respecto a lo que es bueno y malo para cumplir unas metas establecidas. Okay, lo que estamos hablando ahorita. ¿Cuál es la meta de la empresa? Facturar dinero. Ok. ¿Qué otra meta podemos decir como empresa que tenemos que hacer? Hacer inspecciones de, no sé, intercambiadores de calor. O hacer inspecciones de los pernos o del fuselaje del avión. Ok, esa es la meta, ¿no? O sea, que ya eso se traduzca en dinero, tal, eso ya también, evidentemente, la parte corporativa es importante. Pero nosotros tenemos que cumplir unas metas. Ahora, ¿cómo vamos a cumplir esas metas? Es la parte interesante. Las metas hay que cumplirlas a toda costa. O sea, no importa cómo yo cumpla la meta. Porque yo les pongo, por ejemplo, un caso de una persona que trabajaba con nosotros. Bueno, cuando le sucedió esto, no estaba trabajando con nosotros, luego empezó a trabajar con nosotros. Un caso, evidentemente no voy a decir nombre ni nada, ni empresa, ni dónde sucedió esto, pero se fue a hacer una inspección de un tanque de almacenamiento. Entonces se iba a hacer la inspección de MFL del piso del tanque.
sea, es una inspección que, bueno, que dado el tamaño del tanque, podían ser 3, 4 días, fácil, ¿no? Era con estas máquinas, no sé si tienen referencia de la máquina, pero simplemente piensen como una especie de pulidora de piso, ¿no? Agarras el carrito de MFL y lo vas moviendo por cada una de las planchas del piso del tanque, hasta que se inspeccionan todas y cada una de las planchas. Bueno, el primer día cuando este inspector, que lo conozco, muy buena persona, muy buen inspector también, llega, saca todo el equipo, saca ¿cómo se dice? El equipo de MFL, lo coloca y cuando lo va a prender, el equipo no prende. No prende el equipo. Bueno, intentó ver, bueno, la batería, qué pasa, se dañó un sensor. Mira, vamos a ver cómo hacemos para que arranque. Bueno, pasaron 2 horas y no lograron prender el equipo. Y bueno, les tocó, bueno, vamos a llamar al jefe, ¿no? Vamos a llamar a nuestro jefe porque ellos estaban en un tanque remoto, no estaban con el cliente final, sino que estaban con solamente ellos, llaman al jefe y le dicen, jefe, pasó esto, esto y esto. Y la respuesta fue, bueno, ustedes sigan inspeccionando el piso. Agarren la pulidora y la pasan por todo el piso del tanque y después vemos qué hacemos con el informe. ¿Eso está bien? No, efectivamente eso no está bien. Y eso es algo que, digo, hay muchos profesionales en los ensayos instructivos que evidentemente no harían eso, que tienen una moral muy buena, vamos a llamarla moral, ¿no? Pero ética profesional. Pero bueno, se pueden dar los casos de que esas cosas sucedan y es una lástima. De hecho, esta persona que yo conozco, que les digo, él simplemente decidió salirse del trabajo. Él con la misma le dijo al jefe, mira, ya yo me voy, yo no voy a ser parte de esto y yo buscaré otro trabajo. Y efectivamente fue lo que hizo. Pero claro, de repente hay una persona, vamos a suponer que ese inspector tiene un tema económico en su casa, una situación de repente de país que le cuesta conseguir una empresa que tenga ese tipo de servicios, es profesional en esa área, tal, tal. Bueno, de repente dice, mira, ¿sabes qué? Por esta vez lo voy a hacer. Nuevamente, de repente el piso del tanque puede ser evidentemente, con un piso del tanque mal inspeccionado, que hay una fuga, podemos tener un problema mayor. Una fuga de crudo, una fuga de gasolina, una fuga del componente que tenga puede repercutir en un daño catastrófico, incendios, etcétera. Pero evidentemente siempre la forma más visual es que imagínense que eso era el perno del fuselaje del avión. O sea, si él inventó un informe del perno del fuselaje de un avión y el avión se cae con 80 personas, ¿quién es nuevamente? Repetimos la misma pregunta. ¿Quién es el culpable? ¿Cuál es la trazabilidad? ¿Quién hizo la inspección? Porque ahí ya se pueden tomar acciones legales. Entonces, claro, ya va más allá de que, bueno, es que el trabajo para cumplirle, tal, no, eso no se puede hacer. En los ensayos no instructivos, la parte de la ética profesional es muy importante. ¿Ok? Entonces, perdonen que me extienda un poco en este punto, pero bueno, vamos a la siguiente lámina. Entonces, o sea, aquí un poco, quizás sintetizando lo que he comentado, es que los intereses del empleador, los intereses del inspector y los intereses del cliente final no siempre van a estar de la mano. No siempre van a estar, quizás no siempre se van a catalogar como morales, porque de repente un empleador no tiene clara la importancia de la inspección que se está haciendo y quiere sacarle el mayor beneficio económico. De repente un inspector tiene miedo a que lo despidan y hace caso. De repente un cliente final lo único que está pensando es qué porcentaje de este trabajo me voy a llevar yo. Y cualquier cosa de este estilo, no es que yo lo estoy inventando, estas no son cosas que pasan, este, porque pueden suceder, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Se favorece a una empresa de inspección porque es amigo del que tiene el contrato. Eso no, en principio eso no debería tener problema, siempre y cuando el trabajo se haga y se haga bien. El problema está cuando se favorecen a empresas y los trabajos no existen, no se hacen. ¿Dónde está la ética ahí? ¿Dónde está la responsabilidad este, con el público en general? Porque bueno, tampoco estoy diciendo que es que esté bien que se favorezcan las empresas. Ya, evidentemente ya hay casos y no nos podemos ir a todos los casos, ¿no? Y como les dije, bueno, es un webinar que vamos a estar aquí aproximadamente 1 hora.
no podemos irnos a todos los casos. Entonces, bueno, simplemente un poco dejo el comentario. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, ética profesional en los ensayos no instructivos. Realmente mi idea con esta lámina era un poco hablar, ya introducir la ética que hemos hablado desde el principio de este webinar en el mundo de los ensayos no instructivos, pero creo que ya lo hemos hecho. Ya hemos visto la importancia, poco a poco con los comentarios que he hecho, que tiene un proceso de inspección, ¿verdad? Que tiene la importancia que tiene trabajar de una manera ética, profesionalmente hablando, en el mundo de los ensayos no instructivos. Porque el impacto que tiene es algo que no va, o sea, que de repente un inspector puede pensar, mira, pero es que mi trabajo es intrascendente. O sea, que yo calibre o no calibre el equipo al detalle no va a afectar. No, sí, sí va a afectar. Como inspectores de ensayos instructivos, todo lo que hagamos es importante. Y todo lo que hagamos lo tenemos que hacer bien. Y esto va más allá de los ensayos no instructivos. Nosotros tenemos que tener, o sea, yo diría que nosotros tenemos que tener una mentalidad de que todo lo que yo haga lo tengo que hacer bien, lo tengo que hacer de la mejor manera. Yo no quiero ser una persona mediocre, yo no quiero hacer las cosas a media, independientemente si es ensayo no instructivo, si es contabilidad, si es, no sé, medicina, o sea, cualquier área. Porque uno se pone a pensar y cualquier área, si uno no hace el trabajo bien, evidentemente, bueno, y uno termina siendo un mediocre, ¿no? Nosotros no tenemos que apuntar a eso, y especialmente en los ensayos no instructivos. Ustedes se imaginan que ustedes vayan, tengan un vuelo internacional y se monten en el avión y descubren que el inspector es un mediocre, el que inspeccionó ese avión. Más nunca se monta en un avión, ¿no? No, porque la persona que inspecciona tiene que ser, o sea, tiene que haber un buen proceso de inspección. Y eso es evidente, eso no tenemos que tener no tenemos que hacer una profundización muy, no tenemos que profundizar mucho en esto para entenderlo. No sé, el inspector tiene que actuar con firmeza, aliándose de su código de ética, procedimientos de inspección, criterios de aceptación. No hay grises, creo que ya lo comenté, ¿no? Solo hay blanco y negro. Aquí no hay interpretación, aquí no hay subjetividad. Aquí es o no es, punto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya lo hemos visto, que ya es lo que hemos estado comentando, ¿no? La realidad externa a la inspección, ¿verdad? No es blanco y negro. Pueden haber presiones por parte del cliente final, puede haber permisividad por parte del empleador, puede haber causas propias del inspector, que en conjunto puedan llevar a un mal trabajo. No sé si ustedes han visto pasa es que no recuerdo el nombre, entonces, claro, hablar de un ejemplo de algo que no me acuerdo el nombre es un poco difícil, pero esta película de una plataforma petrolera en México, que tiene un problema, ¿verdad? Y termina habiendo un incendio y un derrame petrolero, Green Horizon, algo así se llama. Bueno, eso fue un conjunto de malas decisiones, de mala ética profesional, no de una, sino de varias personas, de que los dueños de los clientes, los dueños empresarios, no les dio mucha importancia al sistema del aire acondicionado, no le dio mucha importancia al sistema de los tableros de electricidad para los sistemas de agua, no les dio mucha importancia a las baterías de los radios. Entonces, claro, una cosa con otra se terminó formando una catástrofe. Exactamente, Luis, muchas gracias. La plataforma de BP en el Golfo. Eh, o sea, no podemos, ninguna parte de nuestro trabajo es intrascendente, todo es importante. Entonces tenemos que tener esa mentalidad, y especialmente en los ensayos no instructivos. Entonces, aquí simplemente tenemos que pensar, bueno, si yo les digo si yo les muestro estos defectos, por llamarlos defectos, porque estos son horrores, ¿no? Estos son huecos en tuberías de intercambiadores de calor. Yo me he especializado en esta área. Esto no tiene ningún caso de ética, esto no fue que el cliente nos pidió que pasáramos esto por bueno ni malo, sino que estos fueron defectos que encontramos, ¿no? Pero, o sea, aquí no hay manera de que yo pueda decir, no, es que eso está bien, o sea, no hay forma. Es un defecto y es un hueco, punto. Está malo. Ahora, habrán casos en los que se puede pensar en aplicar un poco de subjetividad, pero ciertamente ya sabemos que eso no es así.
En los ensayos no destructivos no tenemos que pensar, o sea, evidentemente tenemos que estar muy bien capacitados, muy bien certificados, pero un defecto es un defecto. El criterio de aceptación es rígido. Por encima de 3 milímetros, defecto. Más grande la longitud de tanto, defecto. ¿Cuál es el código? Hazme B31.3. Bueno, ¿cuál te dice el código con respecto a la radiografía? ¿Cuántas radiografías se tienen que hacer? ¿Cuántas soldaduras cuántas inspecciones con arreglo de fase se tienen que hacer? O sea, ya está establecido. Entonces, y ya por último, en esta parte, para que empecemos a hablar un poquito de algunos casos, ¿no? Nosotros tenemos que tomar decisiones, pero no solo es que tenemos que tomar decisiones, tenemos que justificarlas. Nosotros somos responsables de las consecuencias de dichas acciones. O sea, nosotros somos responsables. Porque como les hablaba, creo que ya lo he repetido 2 veces, pero lo repito nada más. Cuando hay un accidente, por nuestra culpa o no, pero independientemente, cuando hay un siniestro, se tiene que verificar el historial. Y lo de nosotros, si nosotros participamos en ese componente que sufrió un siniestro, nos van a llamar y nos van a preguntar y nos van a decir, mira, el equipo estaba calibrado, muéstrame el certificado. ¿Cuál fue la calibración que utilizaste? ¿Qué sonda utilizaste? Muéstrame la fecha de compra de esa sonda. Muéstrame el patrón que utilizaste. Todo eso. Porque yo les puedo hablar por experiencia propia. Una planta, vamos a llamar una planta de generación, una caldera se dañó. Un par de meses luego de que nosotros le hicimos una inspección, nosotros reportamos que la caldera estaba bien y cuando la caldera falla de manera catastrófica. Y claro, surgieron preguntas, porque nosotros habíamos dicho que la caldera estaba bien. Entonces nos hicieron todo un proceso de auditoría. ¿Qué equipo utilizaron? ¿Cuál fue la calibración? Muéstrenos los registros. Todo. Claro, nosotros hicimos un buen trabajo. Efectivamente, la caldera estaba buena. ¿Qué pasó? Bueno, un mal proceso un mal, ¿cómo se dice? La parte de proceso tuvo un incidente de temperatura, subió la temperatura más de lo que debía subir, hubo un pase no recuerdo si era ácido o básico, pero hubo un pase de un componente que no debió haber pasado y la caldera falló de manera catastrófica. Claro, pero nosotros nos respaldamos, ¿no? Nosotros teníamos todo al día, hicimos un buen trabajo. ¿Se imaginan que no hubiésemos hecho un buen trabajo? Que no hubiésemos tenido nuestras normas al día, los procedimientos, que nosotros hubiésemos inventado el reporte. Ahí ya es otro cantar. Entonces, en resumen, si nosotros pensamos, ok, si nosotros queremos tener una buena ética en el mundo de los ensayos instructivos, ¿qué tenemos que cumplir? Bueno, aquí yo les dejo una cantidad, algunos puntos que me parece que son importantes porque evidentemente la ética nace de la persona. O sea, el hecho de que se tengan las certificaciones al día o que se cumplan las normas, bueno, puede haber otras cosas adicionales que las veremos más adelante. En primer lugar, cumplimiento de las normas, procedimientos, estándares y acuerdos contractuales con clientes. En caso de no poder dar cumplimiento, notificar de dicha situación. Eso es importante. Tener las certificaciones al día. En los ensayos instructivos, estar certificado es fundamental. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Tercer lugar, limitarse a las asignaciones descritas para la certificación que se posee. Si yo soy nivel 3 o nivel 2 o nivel 1 en ultrasonido, yo me apego a lo que mi certificación me permite. Pero yo no voy a hacer medición de espesores, perdón, yo no voy a hacer radiografía o yo no voy a hacer corrientes inducidas porque yo estoy certificado en ultrasonido. Imparcialidad y honestidad en referencia a lo profesional. Quinto lugar, coherencia profesional. Formarse adecuadamente e implementar dichos conocimientos. Levantar banderas cuando se comprometa la integridad de un proyecto. Todas estas cosas son cosas que se dicen de una manera muy fácil, ¿no? Ponerlas en un papel en blanco y negro es muy fácil. Pero cuando tenemos que estar en planta, en un patio de tanques, cuando tenemos que estar en un hangar de aviones, que tenemos el cliente encima, que nos están haciendo solicitudes, que tal, que esto, yo sé que hay que trabajarlo y tenemos que, nuevamente, como les dije, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer bien.
¿ok? Más adelante hablaremos de algunas maneras de evitar estos problemas, pero vamos a pensar un poco en el impacto, ¿no?, de la falta de ética en los ensayos no destructivos. Yo les voy a hablar de un caso muy famoso, que de hecho eh, está en un podcast de la ASNT, de la Sociedad Americana de Ensayos No Destructivos, en Spotify. Si alguno tiene la oportunidad de meterse y verlo, porque realmente yo lo que voy a hacer es quizás un recuento de ese podcast con un poquito más de detalle, con imágenes, investigar un poquito más, pero les recomiendo que vayan a ese podcast, y el motivo por el cual decidimos hablar un poco sobre la ética, ¿no? De hecho, el podcast habla tal cual de la ética en los ensayos no destructivos, vale la pena verlo, se los recomiendo. Entonces, realmente vamos a hablar la importancia, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los NFT? Bueno, hay muchas, y ya lo hemos visto, y realmente la más importante es la seguridad industrial y la seguridad del público general. No quiere decir que no hayan otras consecuencias. O sea, evidentemente, desde un punto de vista legal podrían haber consecuencias, desde un punto de vista, eh, podrían ser interpersonal, también podrían haber consecuencias, pero realmente el impacto más grande que tiene la falta de ética en el diseño constructivo es el riesgo que se genera en la seguridad industrial y en consecuencia del público general. ¿Ok? Entonces, en los ensayos no destructivos pueden ocurrir errores, y esto aquí tenemos que pensarlo. Ok, una cosa es cometer un error, ¿verdad? O sea, en cualquier área de conocimiento, un doctor se puede equivocar, un contador se puede equivocar, un dentista se puede equivocar. Nosotros somos humanos, somos susceptibles a cometer errores, y además diariamente. Pero ¿qué es lo que pasa? En los ensayos no destructivos, si nosotros nos equivocamos diariamente, ahí sí hay un problema grave. Entonces, claro, nosotros nos podemos equivocar, pero ¿qué es lo que pasa? En el mundo de los ensayos no destructivos, la presencia de normas, procedimientos, criterios de aceptación y una infinidad de mecanismos que nosotros tenemos que aplicar para minimizar los errores tiene que estar presente. Ahora bien, eso igual, eso no elimina la posibilidad de que cometamos un error. Eso puede suceder y no está mal, no es pecado, no nos vamos a morir. Es lo que pasa. Si nosotros cometemos un error, tenemos que respaldar ese error. Y cuando digo respaldar el error, no es que estemos de acuerdo con el error, sino que tenemos que dar la cara. Tenemos que reconocer que nos equivocamos, levantar las banderas, decirle a nuestro jefe, yo hice la inspección de ese perno, pero mira, yo no estaba seguro de lo que estaba viendo. Entonces es mejor que le comente al cliente final, a pesar de que tengamos que pasar vergüenza, bueno, ya ahí quedará por parte del dueño de la empresa, ¿no? O sea, algo se puede hacer. Mira, ve, vamos a buscar otro inspector. ¿Qué pasó? Es que, mire, es que estamos haciendo partículas magnéticas y se nos acabaron las latas. Porque, bueno, mira, vamos a buscar unas latas nuevas. O vamos a hacer esto, o vamos a hacer aquello. Mira, cometí un error porque es que teníamos que hacer la magnetización con corriente alterna, pero lo hicimos con corriente directa. Y me di cuenta cuando terminamos el trabajo. Oye, mira, es que con corriente directa la movilidad de las partículas no es tan alta como con corriente alterna. Tenemos que, porque si hay una grieta muy pequeña no la vamos a haber visto. Tenemos que aceptar los errores. Claro, para evitar esos errores, por eso es que hay procedimientos, por eso es que hay normas, por eso es que hay criterios de aceptación, por eso es que el personal está certificado. Que no cualquiera hace ensayos instructivos. No puede ser cualquiera. Tiene que ser gente que tenga la capacidad de prestar esos servicios. Entonces, este es el ejemplo famoso que les dije que está en el podcast. No recuerdo el año, fue un avión de United, una falla grave, una falla catastrófica, en el sentido de que el avión logró aterrizar, perdón, logró aterrizar, no logró aterrizar, y bueno, es visible, ¿no? O sea, ¿y cuál fue la falla aquí? ¿Fue una falla de qué tipo? Y por eso es que muestro este ejemplo. Esto fue una falla del proceso de inspección de ensayos no destructivos. De hecho, aquí está el incidente, el número de incidente y toda la información. Esto está en la página del NTSB,
que es el tema de toda la parte aeronáutica, National Transportation Safety Board de Estados Unidos, tal. Y aquí sale toda la información. Esto fue en el año 89, habían 285 pasajeros y murieron 111. Y el motivo de esa falla, de ese desastre, ¿verdad? Fue que hubo una falla asociada a fatiga producida que provocó pérdida de los sistemas hidráulicos. Ahora, esa falla de fatiga, ¿a qué fue asociada? Bueno, cuando hicieron toda la parte de análisis forense, vamos a llamarlo así, se encontraba un componente, un rotor, que tenía trazas de líquido penetrante. Se encontró que le habían hecho inspección. Entonces, claro, en ese momento dijeron, mira, es que no tenía falla porque le hicieron la prueba. O sea, no fue el rotor. O sea, no, perdón, disculpen. Dijeron, miren, le hicieron la prueba, pero efectivamente lo que falló fue el rotor, porque la ruptura era muy evidente. Lo que dijeron fue, mira, hubo una mala praxis de inspección, no se detectó la grieta. De hecho, se hizo un estudio de mecánica de la fractura por el tiempo que llevaba el avión, la cantidad de ciclos, etcétera, etcétera. Todo eso es matemático, ¿no? Todo eso se puede determinar dependiendo de cuál es el estudio de mecánica de fractura que se haga, pero se puede determinar. Bueno, se calculó que la grieta tenía un tamaño de media pulgada. Oye, una grieta de media pulgada es grande. O sea, un inspector común y corriente, que tú le digas, mira, esto es un avión o no es un avión o lo que sea, debería ser capaz de detectar una grieta, especialmente con líquidos penetrantes fluorescentes. O sea, no debería tener dificultad. Entonces se asumió, mira, es que fue una mala praxis. La persona que hizo la inspección no sabía lo que estaba haciendo, o es que se saltaron la pieza, o es que por ahorrar X. Hubo varias teorías en el momento. Y lo más sorprendente es que bueno, aquí esto que les comenté está todo en el reporte, ¿no? Esos son los puntos que se pueden leer, que se hizo el proceso de partículas fluorescentes, tantos ciclos, el tamaño de la discontinuidad, los parámetros de inspección de los procedimientos de la aerolínea United, tal, todo eso está en el informe. Pero entonces ellos en el informe colocan que la causa probable es que fue un factor humano, porque el proceso de inspección no era el adecuado. En esa época todavía las inspecciones eran manuales, en el sentido de manual totalmente, o sea, no era ni siquiera en los sistemas de inspección de líquidos penetrantes que la pieza va por partes, no, era totalmente manual. Entonces, claro, ya estaban empezando a ver estos procesos. Entonces ellos dijeron, mira, es que fue un proceso, un problema de control de calidad porque el proceso de inspección no era el correcto. Entonces, por eso es que probablemente no se detectó. Bueno, yo no sé el cuento exactamente, porque esta persona que echa el cuento en el podcast que les comenté, me parece, por cómo él lo cuenta, que él debe conocer a gente de United que estuvo involucrada en eso, porque aparte el señor es un señor mayor, o sea que él pudo perfectamente haber sido partícipe de esa comisión, vamos a decirlo, llamarlo así. Entonces él dice que es que cuando se hizo una investigación interna en United, se dieron cuenta que el proceso de inspección sí había detectado la grieta. O sea, la investigación detectó que la grieta sí la habían encontrado, que tenía media pulgada de grieta en el rotor. ¿Y qué pasó? ¿Por qué volvieron a meter ese rotor en el avión que ocasionó que se murieran 111 personas? ¿Qué pasó? Bueno, el problema fue que no se siguió el procedimiento. El inspector detectó la grieta, ¿verdad? Él hizo su informe con la foto, con todo lo que ustedes quieran, y no notificó de la manera correcta. Él simplemente dejó el informe y se lo dio a la persona en el cambio de turno. El procedimiento especificaba que si se encontraba una grieta, se tenía que ir con el gerente de mantenimiento que estuviera en planta en ese momento en el hangar y decirle, mira, este rotor tiene una grieta. Y después de eso, el procedimiento, me imagino que decía como que, bueno, entonces el rotor se le pone una línea amarilla alrededor y ese rotor no se toca porque no se puede reinstalar. Claro, ¿qué pasó? Hubo un cambio de guardia. Cuando llegaron los otros no se dieron cuenta que tenía una grieta, no leyeron el informe que había dejado ahí. Pudo haber pasado cualquier cosa. El punto es que ese rotor termina entrando en el avión. Entonces, ¿eso es falta de ética? Sí, eso es falta de ética. Yo no sé las condiciones particulares de este caso. De repente
a la persona que hizo la inspección, de repente la esposa se estaba sintiendo mal en la casa y tuvo que salir corriendo y no le dijo nada a la otra persona. Esas cosas pueden pasar, somos humanos. Pero si estás inspeccionando el rotor de un avión y detectaste que tiene una grieta, mira, no me importa lo que haya pasado. O sea, ese rotor no puede ingresar. Y esa persona que hizo la inspección, él se debe haber enterado que el avión, que lo volvieron a montar en el avión. Oye, el día siguiente no dijo nada. No levantó alerta. No dijo, mira, ¿qué pasó con el rotor que tenía en la grieta? No pasó. Y se generó bueno, esta desgracia, porque no queda otra palabra, ¿no? Que se hayan muerto 111 personas. ¿Y cuál fue el problema? No se siguió el procedimiento. Claro, él hizo un buen procedimiento de inspección, detectó la grieta, pero no se cumplió el procedimiento, es falta de ética. Entonces, claro, aquí estamos hablando desde un punto de vista del inspector. Es un caso, y este caso, vamos a decir, el caso general, refleja la importancia que tiene trabajar éticamente, trabajar de manera profesional en los ensayos instructivos. Porque perfecto, puede ser, o sea, perfecto no, qué lástima, qué desastre, ¿no? Que haya sido un avión, pero esto pudo haber sido un puente, pudo haber sido una, no sé, una caldera que se explota, bueno, la falla catastrófica con las personas que están dentro de la planta, pudo haber sido las bases del cimiento de un edificio, cualquier cosa, ¿no? Evidentemente hay niveles de impacto, ¿no? O sea, si yo les digo, bueno, es que el impacto que tiene la inspección de, no sé, de los juguetes Mattel, del control de calidad que se le hace al plástico del juguete, que no sea 3 milímetros, sino que sea 5 milímetros, mira, ahí no hay ningún problema, ¿no? O sea, si el juguete sale con 3 milímetros o 5 milímetros, mira, en principio no debería haber problema. Ahora, si nos vamos no sé, al avión, si nos vamos a la caldera, si nos vamos al tanque, y ahí el impacto es mucho mayor, ¿no? Porque evidentemente depende en qué área nos estamos moviendo. Con esto no estoy diciendo que es que igual la persona que inspecciona los juguetes tiene carta blanca de hacer lo que quiera, no. Evidentemente no es lo que estoy diciendo. Pero bueno, ahí ya es un poco más discutible, ¿no? Pero bueno, vamos a la siguiente lámina. Y antes de esta parte de presentación, aquí vamos a hablar de los distintos actores. Y aquí propiamente hablaremos un poco sobre los, los partícipes, el inspector, el cliente final, el empresario, el empleador, y cómo se interrelacionan, qué causas podría generar cada uno y cómo podemos evitar que hayan comportamientos de este tipo. Entonces, antes de arrancar esta parte, que se me olvidó comentarles al principio, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, por favor, abierto. Realmente a mí me gusta mucho que hayan preguntas, que hayan participaciones, porque bueno, muchas veces enriquece más de lo que yo puedo aportar, ¿no? Y al principio del webinar comenté, porque nada más habían dos personas cuando arrancamos, vuelvo a hacer el comentario, hoy es el último día del descuento de Black Friday que tenemos, que es hasta hoy. Hoy se vence en nuestra plataforma de academia, del grupo TechTech, que tiene un 40% de descuento en todos los cursos de la plataforma. Si alguien está interesado en curso de ultrasonido, líquidos penetrantes, por favor, pueden gozar de ese descuento o le pueden decir a cualquier persona que conozcan que les podría interesar. Pero bueno, eso es hasta hoy, entonces ya por eso les dejo el comentario, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar la última parte, causas y prevención de falta ética. Entonces, ¿quiénes participan en una prueba de ensayo no instructivo? O sea, ¿qué personas se involucran? En primer lugar, el empleador. Y podemos pensar desde el gerente de ventas de la empresa hasta el dueño de la empresa, hasta simplemente la persona que se encarga de contratar los servicios, ¿no? O sea, perdón, de vender los servicios. ¿Por qué? Porque todas esas personas son partícipes de conseguir el trabajo, vamos a decirlo de esa forma.
Y después de que consiguen el trabajo, ¿a quién le van a decir? Bueno, le van a decir a sus inspectores, ¿verdad? A sus inspectores de tu empresa, mira, tienes que ir a hacer este trabajo, el que sea, ¿no? ¿Y quiénes son esas personas? El nivel uno, el nivel 2 y el nivel 3. O sea, ahí ya están involucrados tanto los inspectores como el empleador. Porque a fin de cuentas ese servicio de inspección a quién beneficia. Bueno, beneficia al empleador, obviamente beneficia a los empleados, tienen su retribución económica, evidentemente, como empleados de la empresa, pero el servicio, ¿quién se lo gana? ¿Quién hace el servicio? La empresa. ¿Qué otra persona podría involucrarse? Bueno, se podría involucrar a un nivel 3 externo, una agencia externa. ¿Por qué? Porque ¿quién emitió los certificados de los niveles 3, del nivel 1, del nivel 2, nivel 3 de la empresa? Si no fue alguien interno, fue alguien externo. Puede ser un nivel 3 externo, como podría ser yo, por ejemplo. Yo podría certificar al personal de otra empresa para ultrasonido y para líquidos penetrantes. Ok, ese es un tercer participante, porque a pesar de que no participa directamente en la inspección, participa certificando al personal que hace el ensayo. Y si yo, vamos a suponer, si yo hago, vamos a decir, me invento unos certificados, ¿verdad? Y no cumplo el procedimiento que ustedes tienen que cumplir para su certificación, yo ahí estoy teniendo una falta ética. Pero más grave todavía, porque yo estoy avalando de que ustedes pueden hacer una inspección y después ustedes van y hacen la inspección mal. ¿Quién es el culpable en el fondo? ¿El que hizo la inspección mal o el que le avaló, el que certificó a ese personal que no? Entonces, también participa el nivel 3 externo. El cliente, tercera parte o subcontratación. Porque podríamos pensar que, bueno, nuestra compañía va a trabajar en nombre de otra compañía, estamos subcontratados. Inclusive, también tenemos que pensar, bueno, evidentemente en el usuario final. El cliente de tercera parte no es directamente el que hace el servicio, sino que es el subcontrata. También podemos pensar en el usuario final. Ahora, si yo digo que cada una de estas personas, porque quizás pueden haber otros actores, ¿verdad? Pero yo creo que realmente aquí entran todos los que podrían participar en un proceso de inspección. Cada uno de estos actores, como hablamos al principio, tiene intereses. Cada uno puede tener sus propios intereses. Podríamos mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, el empleador, dinero, ¿no? Terminar el trabajo a toda costa para poder facturar. Eso podría ser. El inspector, mira, el inspector me pagan por hora o me pagan por servicio terminado. Yo termino ese servicio sí o sí porque es que yo tengo que hacer el trabajo porque yo tengo que facturar, tengo que cobrar mi quincena. O de repente, mira, es que me están exigiendo que yo diga que esto está bueno cuando yo sé que no está bueno, pero es que me van a votar. ¿Qué hago? El nivel 3 externo. Mira, es que yo quiero vender certificaciones como loco. El dinero, otra vez el dinero. Vender, vender, vender. Entonces, mira, vendí tantos que ni me di cuenta quién le estaba vendiendo. También hay falta de ética. La subcontratación. Mira, no me interesa qué es lo que tú hagas. O sea, yo te contrato a ti, tú me dijiste que tú hacías eso, hazlo. Yo no saben a quién subcontrataron, o sí. El usuario final. ¿Quién es el usuario final? El que tiene el equipo. Y de repente el que tiene el equipo le interesa, mira, es que yo no quiero que tú me digas que esto está mal. Yo quiero que tú me digas que esto está bueno y no te doy otra opción. Eso puede suceder. Claro, yo estoy llevando todos los casos al extremo y a los casos negativos, ¿no? Evidentemente, como mencioné en algún momento de este webinar, eh, hay muchos profesionales muy buenos. Con esto yo no quiero decir que es que siempre hay falta de ética, no. Hay profesionales excelentes, hay profesionales muy buenos, hay niveles 3 externos muy buenos, hay clientes que hacen subcontrataciones de manera muy buena, hay usuarios finales que saben lo que están pidiendo y lo hacen de una manera, vamos a llamarla recta. Evidentemente, somos personas, como les dije, somos capaces de cometer errores. Somos capaces, no, tenemos defectos, cometemos errores y se nos puede meter la falta ética. Como hablamos al principio, esto a fin y al cabo son tomas de decisiones. O sea, yo decido hacer algo mal. Pero claro, cuando ya yo decido hacerlo mal, no es que me equivoqué, es que yo lo decidí. Y yo tengo que dar la cara por eso. Luego de lo que suceda, ¿no? Se caiga el avión, se caiga el puente, explota el intercambiador. O sea, ya tengo que dar la cara.
Ok, Alejandro, tu pregunta, los proveedores, a ver, cuando me comentas los proveedores, me imagino que me comentas los proveedores de los equipos, ¿no? Eh, si esa es la pregunta, yo no considero los proveedores porque cuando el empleador compra un equipo, por ejemplo, de inspección, vamos a decir un equipo de ultrasonido, claro, yo compro el equipo en función de una norma y yo tengo que mandar a calibrar mi equipo. Efectivamente, ahí también puede haber falta de ética, ahorita que lo estoy pensando bien, pero yo diría que, mira, o sea, ahí ya, yo realmente yo creo que podría considerarse, pero, pero ya es como, ya es irse muy al extremo. O sea, realmente, porque el equipo, aquí estamos partiendo de la base de que el equipo que se utiliza es el adecuado. Pero claro, también hay problemas en el cual yo puedo hacer una inspección sin el equipo. Y esto no es que yo lo invente o que yo diga que eso ha pasado. Yo lo he visto, no directamente, pero yo les puedo hablar, por ejemplo, de una inspección, de un tipo de inspección que se hace en los intercambiadores de calor, que es iris. Es una técnica de ultrasonido que utiliza agua, ¿okay? Que se mete agua en la tubería. Entonces, claro, cuando se hace ese tipo de inspección, sobre todo cuando se hacen inspecciones en los aeroenfriadores, en plantas petroleras o petroquímicas, bueno, se mete la manguera en los tubos y se bota mucha agua. Y evidentemente es como que si estuviera lloviendo por debajo de los aeroenfriadores, ¿no? Se bota mucha agua, se desperdicia mucha agua, pero bueno, es un requerimiento porque se utiliza el agua como acoplante. Entonces a mí me tocó una vez ver cómo una empresa estaba haciendo el servicio de iris en unos aeroenfriadores y ellos estaban trabajando, pero no había agua. O sea, en ningún momento hubo agua. Eh, ¿Cómo hacen eso? O sea, ¿cómo se hace? O sea, yo quedé impresionado, evidentemente, este, yo no levanté banderas en el sentido de que yo literalmente estuve ahí de casualidad porque vendimos un equipo y se lo fuimos a entregar al cliente final y nos tocó pasar por ahí y nos hicieron el comentario. Entonces, por eso es que digo que no lo vi directamente, porque yo no lo vi directamente, sino que fue un comentario que yo supe y yo estuve en el lugar. Entonces, claro, uno parte de la base de que los equipos que se utilizan son los correctos, pero efectivamente puede darse el caso que no. Pero hay quién es el culpable: el proveedor, el empleador, el inspector. El culpable es la persona que implementa un equipo para algo que no se tiene que utilizar. Porque evidentemente un proveedor, si te vende un equipo ultrasonido y yo decido utilizarlo para radiografía, bueno, yo estoy haciendo mala aplicación. Y eso es otro tema. Ahora, la calidad de los proveedores, mira, ya eso es consideración del... Yo no metería, y ahorita pensando a lo mejor, yo no metería a los proveedores, porque evidentemente al comprar un equipo uno tiene que hacer un análisis. Es como que si yo les diga, mira, es que yo voy a comprar un equipo, pero yo voy a comprar el equipo más barato y de la marca, y una marca desconocida. Oye, si el equipo sale malo, bueno, uno tiene que pensar, bueno, pero yo compré lo más barato y una marca que nadie conocía. Eso ya es riesgo. Yo tengo que verificar que el equipo funciona, yo tengo que ver las calibraciones, yo tengo que garantizar un bloque patrón, etcétera, etcétera. Entonces, sé que divagué un poco, Alejandro, no sé si con eso respondo la pregunta, pero, pero bueno. Eh, Mariel, muchas gracias por el comentario. Eh, Te comento, este webinar, y se lo comento a todos, este webinar va a ser grabado, está siendo grabado y se va a colocar en la plataforma. Si a alguien le interesa verlo posteriormente, con mucho gusto pueden ingresar a la página de Grupo Tech y ahí lo podrán ver. ¿Okay? Y bueno, nuevamente, Mariel, muchas gracias por el comentario. Entonces, vamos a continuar. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Entonces, en primer lugar, hablemos sobre los inspectores. ¿Ok? Entonces, los inspectores, ¿cuál es la causa raíz de la falta de ética de los inspectores? Voy a simplemente mencionar algunos, ¿verdad? Y ciertamente, porque ya son 5 para las 4 y este webinar tenía un tiempo de duración de 1 hora, voy a intentar, porque ya no nos queda mucho, sí, los principales. Y esto, como les comenté, nosotros vamos a tener un curso de ética de los ensayos instructivos y cada uno de estos puntos los vamos a desglosar. Pero simplemente poniéndolo sin mucha explicación. Miedo a ser despedido. Si no hago lo que me dice mi jefe, me van a votar. Sensación de compensación inadecuada.
mire, es que no me pagan lo suficiente y yo voy a hacer lo que yo quiero. O sea, mira, no me estás pagando lo que me corresponde. Entonces, como no me pagan lo que me corresponde, yo no voy a hacer el trabajo que yo debería hacer. Fatiga, cansancio y lapso del trabajo. A veces forzamos a los inspectores, pensando que yo soy un empleador, ¿no? Los mandamos a hacer unos trabajos inhumanos, turnos de 24 horas, eso no puede ser, ¿no? Falta de experticia y capacidades. A veces no están certificados. ¿Eso es culpa del inspector o culpa del empleador que los manda a hacer ese trabajo que ellos no tienen la capacidad de hacerlo? Status quo dentro de la empresa. Siempre se ha hecho así y se va a hacer así. Punto. ¿Eso está bien o está mal? Evidentemente, discutible, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo podemos prevenir algunas faltas éticas por parte de los inspectores? Con una carta de ética firmada. Cuando hay algo firmado, eso ayuda muchísimo. Yo pongo mi palabra. Yo estoy diciendo que yo lo voy a hacer bien. Entonces, algunas empresas no tienen cartas de ética. Es importante. Eso ayuda muchísimo. Si se cometió un error, admitirlo y corregirlo. ¿Okay? Presencia de un nivel 3 o representante de la empresa que trate a los clientes. Eso también ayuda muchísimo a prevenir falta de ética. En el caso del empleador, bueno, el empleador evidentemente como empleador lo que busca es dinero, pero no tenemos que poner ese estigma, ¿no? Los empleadores pueden ser empleadores muy profesionales, empleadores muy buenos, empleadores que buscan la excelencia, que no necesariamente la ponen por encima del dinero, perdón, que no ponen el dinero por encima de la excelencia. Pero al igual que hay empleadores que ponen la excelencia por encima, puede haber empleadores que pongan el dinero por encima. O sea, ahí ya la cosa se pone gris, ¿no? Entonces, causas generales, como les dije, esto es general, ¿no? Beneficios económicos, carencias de auditorías, controles de calidad y supervisión al personal. Estas son las dos causas principales. ¿Qué se puede hacer? Bueno, que la empresa tenga un código de ética. La ética tiene que venir de arriba hacia abajo. Ustedes se imaginan que ustedes son los jefes de una empresa y ustedes no son éticos. ¿Cómo le van a exigir a su personal que sea ético? No pueden hacerlo. Eso tiene que ser de arriba para abajo. Tiene que ser una cultura de la empresa. Monitoreo por parte del empleador sobre los inspectores. Brindar a los inspectores un espacio profesional. Valores culturales en la empresa, creo que ya lo comenté. Canales adecuados para denuncias de falta de ética. Tenemos que darle un espacio a nuestros empleados para que ellos libremente y sin miedo a represalias puedan decir qué está sucediendo, si es que está sucediendo algo malo. Y por último, hablemos un poquito del cliente final, y esto va desde la gerencia general del cliente final hasta los técnicos con los que nuestros empleados tienen que tratar, ¿no? Selección inadecuada de la empresa contratada. La empresa está seleccionando la empresa correcta. Efectivamente, está seleccionando la empresa correcta que tiene que prestar el servicio. Se está supervisando de una manera adecuada a la gente que está prestando el servicio. Y yo pongo el dinero sobre la seguridad operacional. Extorsiono yo a la persona que presta el servicio, me tiene que pagar dinero para que yo le permita trabajar en mi planta. Entonces, claro, como les dije, y de hecho ya que estamos cumpliendo la hora del webinar, son muchos temas, ¿no? Hay muchas matices. Vamos a tener un curso, ¿verdad? De ética de los ensayos no destructivos. Me parece que el primer curso cuando ya tengamos ese curso listo, el primer curso va a ser gratuito. Luego estará en la plataforma por un costo, pero bueno, si son parte de nuestras redes sociales, de nuestra base de datos, cuando tengamos ese curso listo, probablemente les llegará la información. Si están interesados, evidentemente, con mucho gusto los esperamos para ese webinar, para ese curso, perdón. Y bueno, ya con esto, no, perdón, disculpen, me falta una última lámina, la predicción del cliente final. ¿Cómo se puede prevenir? Selección adecuada del personal que presta el servicio, condiciones adecuadas para la contratista y supervisión sobre las empresas de inspección. Entonces, ahora, bueno, sí, básicamente